Mirando aquí el boletín, empezamos con una idea bastante clave. Lo voy a decir primero en español y entonces en inglés. Y es la idea clave. For those of you children that were up here with us, I'm going to give you the main idea for today. Y es esta. No necesitamos una señal cuando tenemos la verdad. No necesitamos una señal cuando tenemos la verdad. For the kids that were up here, we don't need a sign, that's the first fill in the blank, when we have the truth. We don't need a sign when we have the truth. Entonces vamos a hablar acerca de esa idea en esta mañana, pero lo que quiero hacer es regresar un poco y dar un repaso de ya lo que hemos aprendido hace unas semanas atrás. Entonces empezamos con un repaso. Primeramente, hablamos de esta idea, que Dios llama a los miedosos para hacer lo valiente. Dios llama a los miedosos para hacer lo valiente. ¿Cuántos aquí se consideran un poco miedosos acerca de tomar riesgos y todo? Ok, entonces dice aquí, Él llama a los miedosos para hacer ¿qué? Lo valiente. El principio aquí que aprendimos es cuando no nos movemos en fe, nos quedamos paralizados por el temor. Y cuando hablamos de esta fin de semana, hablamos de personas como Kevin Johnson, por ejemplo, que básicamente 2 o 3 veces al año, él ha decidido ir al África para entregar Biblias. ¿Hay mucho peligro en la África? ¿Sí o no? Sí. Pero si Dios nos llama a hacer algo, ¿lo debemos hacer? ¿Sí o no? Sí, lo debemos hacer. Entonces, Dios llama a los miedosos para hacer lo valiente. Número 2, dice, sus debilidades no importan si Dios está con usted. No importa qué debilidad tenemos, si Dios está con nosotros, mejor ahora Dios está ¿dónde? En nosotros. No debemos de tener temor, porque si Dios está con nosotros, no importa si soy fuerte o flaco, feo o lindo. Ok, Marcel, soy feo, yo sé, entiendo, pero está bien, yo soy feo también. No importa de eso. No importa si tengo una tremenda educación o si no pude graduarme de la primaria. Si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, Él nos da lo que necesitamos para cumplir su obra. Número 3, hablamos de esta idea. Su fe no puede ser determinada por lo que ve. Y hablamos un poco de esta próxima generación que hemos encontrado que muchos creen más en los videos que ven en YouTube que en la verdad que se encuentra en la Biblia. Interesante. Y a veces cuando ven algo en YouTube, ven un video, piensan, esa es la verdad. Y muchas veces no es. Y número 4, dice, la paz de Dios y nuestra fe deben conectarse. La paz de Dios y nuestra fe deben conectarse. Entonces aquí tenemos un breve repaso. Porque cuando miramos aquí a este punto final, la paz de Dios y nuestra fe deben conectarse. Lo que vemos aquí es cuando nosotros realmente tenemos fe en Cristo Jesús. La promesa de Dios es que en esos tiempos difíciles Dios nos entrega ¿qué? Su paz. ¿Y cuál es una característica de la paz de Dios en nuestra vida? Que, ayúdame. Usar todo entendimiento. Entonces, en esos momentos difíciles, en esos momentos que no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, Dios nos entrega su paz y como tenemos la persona de Dios en nosotros, ya tenemos la paz de Dios con nosotros 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Ahora, si yo tengo el Espíritu de Dios,
si tengo el Hijo de Dios, si el Padre, si tengo a Dios en mi vida, ¿por qué debo tener temor a lo que viene hoy o más tarde? Si Cristo es Señor de nuestra vida, no debemos vivir en temor. Debemos vivir en esperanza de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, si alguien no conoce a Dios, sí, usted debe vivir en temor y guardar todas sus cosas y vivir en un hueco o en un closet y cerrar las puertas. Pero nosotros, los cristianos, tenemos a Cristo Jesús y no debemos tener temor a nada y a nadie. Hay una diferencia aquí. Y cuando vemos a este hombre Gedeón, vemos que un hombre lleno de temor, ¿sí o no? Sí, pero Dios lo empezó a cambiar y Dios empezó a declarar ciertas cosas en la vida que él realmente no pensaba que era correcto. El ángel primero y después Dios continúa. Ahora, regresamos al punto principal. No necesitamos una señal cuando tenemos la verdad. Aquí en su boletín vamos a mirar a Jueces, capítulo 6, y si tienen su Biblia en esta mañana, por favor, abren su Biblia a Jueces 6. Estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea y vamos a hablar acerca de esta parte del capítulo y creo que van a encontrar algo bastante interesante. Primeramente dice, versículo 25, esa misma noche, después del ángel, básicamente tocar su ofrenda y básicamente entregarle la paz, dice, esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón, ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre, luego derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal. Paramos aquí por un instante. Ahora, aquí vemos que ahora que él ha recibido la paz de Dios, Dios le entregó unas instrucciones. Le dio un mandamiento para tomar acción en ese momento. No en 4 semanas, no después de la siesta, pero no, en ese mismo momento, Gedeón, ahora tengo una tarea para que usted pueda cumplir. Ahora, dice aquí que el papá levantó algo. ¿Qué levantó el papá? Un ídolo. ¿Ok? Un ídolo. Entonces aquí tenemos a Gedeón y aquí tenemos a su papá, el líder de la comunidad, que levantó un ídolo. Y ahora Dios le está diciendo a este niño, a este hombre, no era un niño, pero un hombre, el hijo, ahora yo quiero que tú hagas esto. Ahora, ¿alguien ve un conflicto en la familia, sí o no? Sí, obviamente hay un conflicto. Si papi está adorando al ídolo y Dios me ha dicho, usted tiene que salir y quitarlo básicamente, voy a tener un conflicto ¿a dónde? En casa. Saben, a veces Dios nos pide, nos instruye a hacer algo que va a traer conflicto. Pero ¿cuál es mejor? ¿Evitar el conflicto o servir y obedecer a Dios? Servir y obedecer a Dios. Ahora, él dice aquí, tu padre levantó en honor de Baal. ¿Quién era este ídolo? Ya sabemos y Russell mencionó ahorita que un ídolo es un dios falso. Él o ella no pueden escuchar, no pueden hablar, no pueden sonreír, no pueden respirar. Es algo falso creado por ¿quién? El hombre, por los hombres. ¿Ok? Ahora, Baal básicamente era el ídolo de la producción o de la reproducción. Entonces, las personas cuando se acercaban a Baal pensaron, bueno, si podemos adorar a este Dios, Él nos va a ayudar en producir las manzanas y el maíz y etcétera, y muchas cosas. Pero era algo completamente
falso. Vamos a continuar. Dice, y derriba también la imagen de ¿qué? De Acera. Baal era en general un ídolo hombre. El Acera o la Acera era un ídolo que se identificaba con una mujer. ¿Ok? ¿No? ¿Ven la diferencia? Básicamente un ídolo macho y un ídolo hembra. Y seguimos. Y dice, la imagen de Acera que está junto al altar, versículo 26. Dice, luego, en un lugar conveniente, en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios. Y cuando hayas tomado el segundo toro, con la madera de la imagen de Acera, que derribaste, me lo ofrecerás como ¿qué? Holocausto. Ahora, vamos a parar aquí un instante. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? Aquí hay dos ídolos, uno macho, uno hembra. Uno de bloque, básicamente de cemento, y la otra, la hembra, de madera. Gedeón, yo quiero que este ídolo que tu padre ha edificado, que tú mismo lo quites. Que tú mismo lo bajas, lo elimina, y la madera de acera del ídolo con esta misma madera quiero que usted me haga un altar y queme esa madera para sacrificar un animal para mí. Seguro que él estaba como arrancándose el coco, ¿no? Wow. Pensando en su papá posiblemente, y dice, me lo ofrecerás como holocausto. Ahora, ¿qué significa una ofrenda de holocausto? Eso significa tomar ese animal, el segundo, ponerlo en el altar y básicamente quemar el animal todo completico menos una parte. Porque la idea es que ese humo iba a subir al cielo y complacer y satisfacer a Dios. Las ofrendas de holocausto lo hicieron para básicamente reconciliarse con Dios. Pero era completamente quemar ese animal. ¿Qué estaba haciendo Dios? Israel estaba haciendo ¿qué? Adorando a ídolos. Y Dios básicamente, como hemos ya notado, este hombre Gedeón, él no tenía ni la menor idea que ellos estaban haciendo algo contra Dios y por eso ellos estaban en este gran problema. Y Dios esencialmente le estaba diciendo, vamos a eliminar el problema que tiene Israel. Vamos a completamente eliminarlo, quemarlo y establecer algo nuevo. Cuando hay cosas en nuestras vidas que no son de Dios, que la Biblia dice no lo debemos hacer, a veces la mejor cosa que podemos hacer es eliminarlo por completo. Eliminarlo, no, bueno, sí, déjeme quedarme con unas cuantas, no, eliminarlo por completo. Tuve una conversación hace un año atrás y un amigo mío y me decía, Marcel, es que cada vez que tomo un poco de vino, no puedo parar y sigo tomando y entonces estoy borracho. ¿Qué debo hacer? Muy sencillo. Nunca otra vez debes abrir una copita de vino o cerveza otra vez. Y a veces lo que queremos es jugar un poco aquí, pero servir a Dios aquí, y durante los años eso nos afecta mucho más que nos podemos imaginar. Pero él le pidió a este hombre Gedeón, no, vamos a quemarlo. Miren aquí por favor versículo 27. Gedeón llamó entonces a 10 de sus siervos, porque era un ídolo bastante grande, y cumplió con que el Señor le había ordenado. Aquí esta próxima parte me da mucha risa. Dice, pero lo hizo ¿cuándo? De noche. Ahora,
¿Por qué lo hizo de noche? Aquí lo dice, pues temía hacerlo de día porque lo podían ver ¿quién? La familia de su ¿quién? De su padre y la gente de la ciudad. Entonces aquí tenemos el padre, era básicamente uno de los líderes de la comunidad, era una persona de influencia alrededor de esta comunidad, pero Gedeón recibió este mensaje de Dios, pero pensó, sí lo quiero hacer, no ahora mismo, vamos a esperar un poquito, porque todavía tengo temor a mi papá, a mi familia, a mi comunidad. Ahora, aquí vemos una prueba. Saben, este año, sin duda, Dios se va a presentar, o Dios nos va a presentar una prueba, y vamos a tener temor. Vamos a buscar muchas veces una salida. Le vamos a entregar una excusa. Pero lo que necesitamos es fe y obediencia. A veces las cosas que traen más miedo y más temor en nuestra vida es lo que Dios quiere bendecir más que cualquier otra cosa. Porque cuando tenemos temor y obedecemos a Dios en ese temor, ¿qué mensaje estamos comunicándole al Señor? ¿Qué mensaje? Dios, yo confío en ti. Yo voy a hacer esto porque es lo que debo hacer, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero Señor, wow, es tan difícil hacer esto, es tan incómodo hacer esto, pero yo lo voy a hacer por fe. Dios, tú te encargas de los resultados. ¿Cómo cambiaría nuestra vida este año si en vez de reaccionar primeramente con temor, cuando Dios nos pregunta, nos pide hacer algo, la primera respuesta es sí, vamos? Cuando mencionamos el bautismo ahorita, algunos dicen, no, tengo miedo a bautizarme en la presencia de otros, prefiero la playa, y la excusa esa lo dieron hace 10 años atrás. Cuando Dios nos enseña algo es cuando debemos obedecerlo. Ahora, piensa en los hábitos de Israel, porque como repasamos ahorita, ellos llegaron a este punto durante años y años de adorar a los ídolos. Pero durante este tiempo ellos ni se fijaron que estaban tan alejados del Señor. Y aquí está la pregunta para esta mañana. ¿Cuál hábitos en nuestra vida debemos hoy cortar? Debemos hoy eliminar. ¿Qué actitud tengo que sinceramente yo sé que no complace a Dios? Que no está bien. ¿Qué actitud debo quitar de la presencia de mi familia, de mi iglesia, de mi comunidad? Eso es lo que tenemos que preguntar. Continuamos. Dice aquí en su boletín, Primera de Tesalonicenses 4:3. No lo tienen ahí, pero déjenme leerlo. Dice, si lo quieren escribir, Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Hay una actitud cuando pensamos en el sexo que va en contra de la palabra de Dios que tenemos. Hay un hábito que tenemos que debemos eliminar y cortar por completo. Estamos hablando de hábitos, estamos hablando de las cosas que hemos hecho durante los años
que Dios nos dice no lo haga más. Pero como Gedeón, ok, aquí está, ahora voy a obedecer. Miren aquí conmigo a Jueces 6, empezando en el versículo 28. Dice, a la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de acera que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Dice, y unos a otros se preguntaban, ¿quién podía haberlo hecho? Luego de investigar, supieron que lo había hecho ¿quién? Gedeón, el hijo de Joás. Dice, entonces fueron a ver a Joás y le dijeron, entréganos a tu hijo, ¿para qué? Para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de acera que estaba a su lado. Y dice, y Joás les respondió, y ahora se van a sorprender, ¿ok? Dice, ¿quieren luchar en favor de Baal y defender su causa? Wait. Este hombre es responsable por edificar este ídolo. Este hombre fue responsable por esta influencia en la comunidad. Pero ahora él cambia su dirección. ¿Por qué? Bueno, dice, el que esté a su favor, que muera esta mañana. Si en verdad Baal es un Dios, aquí está, déjenlo que luche él mismo contra quien derribó su altar. Ahora, aquí hay algo importante que tenemos que entender. En estos tiempos, cuando alguien básicamente cortaba un ídolo o quemaba un ídolo, etc., la idea era que el ídolo era responsable por juzgar a la persona o a las personas. Entonces la responsabilidad de juzgar a Gedeón no era de su papá, no era del pueblo, pero era de este Dios falso. Ahora, en tiempos anteriores, cuando esto sucedió, básicamente las personas, no el Dios falso, decidieron, bueno, como representantes de este Dios, nosotros vamos a actuar y vamos a matar y vamos a juzgar a esta persona. Pero el papá de Gedeón estaba diciendo, no. Si este Dios, si este ídolo es un Dios verdadero, permítele a él que juzgue a mi hijo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Este es mi hijo. Y él posiblemente llegó a esta encrucijada y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? He estado influyendo a esta nación, a esta comunidad para adorar a este ídolo, y el hijo mío ha expresado más fe que yo. El hijo mío está haciendo algo para enseñarme a mí que este Dios es un Dios falso. El hijo mío posiblemente está haciendo algo que el padre quería hacer, pero no tenía la fe para hacerlo, porque durante tantos años él estaba adorando a dioses falsos. Esto es algo tan importante aquí, porque a veces nuestros hijos tienen menos dificultad en hacer algo para Dios que nosotros. A veces ellos escuchan la palabra de Dios y dicen, sí, vamos a ir, vamos a empezar a hacer esto. Y decimos, no, tenemos que considerar 10 cosas antes de tomar esa decisión. Pero eso es lo que dice Dios. Vamos a alcanzar el mundo. Mira, este viaje a Mongolia, quiero ir a Mongolia. No. Y a veces no vemos la fe en ellos, o vemos la fe en ellos y nos trae convicción a nosotros. Entonces, este hombre
básicamente le pidió, mira, yo no voy a hacer nada, nosotros no vamos a hacer nada, ustedes no van a hacer nada. Si este es un Dios, deja que Él trate con mi hijo. Y dice, en ese día, versículo 32, ese día a Gedeón se le llamó ¿qué? Yerubal, que significa, es decir, que luche Baal contra él, porque había derribado su altar. Ahora, piensan ahora en el impacto en esta comunidad. Todos estaban adorando a este Dios falso y este hombre, que era el más pequeño, en el tribu más pequeño, era uno de los más pobres. Este muchacho, durante su vida, era un testimonio que solamente hay un Dios, y no es Baal y no es Acera. Cada vez que ellos observaban a Gedeón, era, ahí va Gedeón, Dios es el Señor, no hay otro, Él está vivo. Wow. A veces las personas vienen y dicen, no hay muchos dioses. No hay muchos dioses. Hay un solo Dios. Y dice la Biblia que hay una persona entre Dios y el hombre. ¿Y es quién? Cristo Jesús. Que murió en Calvario, derramó su sangre, fue crucificado, lo mataron, fue enterrado y el tercer día fue levantado por el poder del Espíritu Santo. Hay un solo Dios. Y ese día el papá de Gedeón reconoció esto otra vez. Wow. Si este Dios es real, que Él mismo trate con mi hijo. Aquí hay algo para escribir en su boletín. En Cristo ya tenemos lo que necesitamos para vivir por fe y servir al Señor bien. Por muchos años yo me sentí como me faltaba algo. No sé si se pueden identificar. Me faltaba algo, que necesito más para servir al Señor al próximo nivel. Tengo que tener esto más, y siempre era más y más y más. Pero lo que vemos aquí es que Gedeón, sin tener nada, Dios lo usó en una gran manera, no por su cuenta bancaria, no por su influencia política, pero por su fe en Dios. Si queremos dejar una marca en este mundo, no va a ser por cualquier otra cosa, sino por nuestra fe en Dios y nuestra obediencia. Este versículo muchos lo conocen, 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a repetirlo. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Piensa en eso. Poder, amor y dominio propio. Esto es algo que no tenemos que llegar a alcanzar. Esto no es algo que tenemos que ir a 2 o 3 clases para obtener. Esto es algo que ya lo tenemos. Dígale a su vecino en esta mañana, ya lo tenemos. Dígaselo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. No lo tenemos que buscar, no se puede comprar, ya lo tenemos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, no debemos vivir en temor, debemos vivir, ¿por qué? Por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, aquí está la pregunta. En su familia, en su casa, ¿estas 3 palabras son características de su vida? Poder,
amor y dominio propio. Su familia, cuando hay una decisión que tenemos que tomar, algo serio, pueden mirar y decir, ok, yo sé que papi o mami o tío o tía van a tomar la decisión que Dios desea para nuestra familia. Ellos no le importan lo que dicen los demás, ellos van a seguir a Dios. Segundo, amor. Si este día de amor vamos a comer más chocolate, si les sobra me lo pueden traer la próxima semana, pero vamos a comer chocolate hoy. Vamos a hablar del amor, pero el amor no es chocolate. El amor no es una flor. El amor es sacrificar lo que es más importante en mi vida para la bienestar de otra persona, sin esperar algo de regreso. El amor que estamos hablando es el amor que Cristo entregó por su gracia a nosotros. En vez de comprar chocolates y flores, ¿por qué no empezar a hacer un sacrificio para ayudar a su cónyuge? O ayudar a su hijo, a su mami, o su papi. Eso no se lo va a olvidar. Los chocolates aquí se guardan. El amor nunca se lo olvida. Y finalmente dice dominio propio. Marcel, es que no me puedo controlar la boca cuando estoy enojado. Eso significa que estamos andando en la carne, no en el Espíritu. Porque un fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Dominio propio. En la escuela, sí. En el trabajo, sí. Con sus enemigos, sí. Si gana republicano, demócrata, no importa, sí. Dominio propio. Pero esto es algo, otra vez, repito, ya lo tenemos. Esta semana tuvimos una conferencia de pastores aquí el lunes. Y uno de los pastores, todos hablaron excelente, me encantó. Pero uno de los pastores, hablando de la fe y su historia, mencionó esto y está aquí en su boletín. Hay 3 cosas que nos frenan en hacer cosas nuevas para Dios: el miedo, el fracaso y las finanzas. Lo que necesitamos es fe. Esa es la palabra. Lo que necesitamos es fe. La fe, escuchan, la fe no es fe si el fracaso no es una opción. Marcel, él es tan lindo, ella es tan linda, pero ¿no sería mejor convivir juntos por un rato para probar las cosas? No, estadísticamente no, y de lo que dice la Biblia, no. Pero si no hay ese compromiso de fe, que si estamos siguiendo a Dios y estamos haciendo nuestra parte en esta relación, Dios se encargará de ellos. Yo tengo que encargarme de mi amor, mi poder y mi dominio propio. A veces tenemos temor en hacer algo nuevo para Dios. Nunca lo he hecho antes. No tengo las finanzas. Bueno, es que yo hice eso hace unos 5 años y la verdad que no salió bien. ¿Cuántas personas hay que empezaron un negocio, por ejemplo, y ese negocio fracasó la primera, la segunda, la tercera, y aprendieron cada vez qué es lo que no voy a hacer? Pero vivimos a veces sin fe. Y si sabemos que Dios nos está moviendo en el corazón para hacer algo diferente, algo nuevo para ministrar a los niños, ministrar a las personas que lleguen el domingo o algo más. La falta de fe nos va a edificar una pared. Y Dios quiere
en la vida de cada persona que practicamos la fe, porque la fe es lo que complace al Señor. Hace unas semanas atrás, un mes, un poquito más, falleció un misionero que estaba en África. Y él dio un sermón y solamente está en inglés, pero yo le quiero enseñar 2 minutos de este sermón porque ya después que lo mataron, creo que este sermón y lo que él pregunta tiene mucho más impacto. Vamos a poner ese próximo video que sigue. Vamos a subir el volumen. Tonight we are learning more about the victims and survivors of a terror attack in West Africa. What do you fear? I mean, what are you scared of? Everyone seems to be scared of something. What are you scared of? Because that fear is affecting your life. Mike Rittering moved with Amy and their 2 daughters to Burkina Faso in 2011 to start an orphanage. That fear may be keeping you from coming and seeing us in Africa. Mike and a pastor were at the cafe in the country's capital, Ouagadougou, to meet new volunteers. The pastor later called Amy after escaping. Gunmen came into the restaurant shooting and everyone ran to hide. The pastor somehow had Mike's phone and called, wrote Amy. It was still unclear if Mike survived. God is doing some fantastic things with us because we were able to move beyond the fear. If we lost everything, even our own lives, we gained everything in heaven. This is something to look forward to. Can you live your life like that? Philippians 1:21 says, For to me, to live is Christ, and to die is gain. I now get that. I now understand that. And I embrace that. I love that. How cool is our God if He can give us this, that if we die, this is gain. What else do I have to be afraid of? Aquí está el principio. Aun cuando tenemos temor, Dios espera que le obedezcamos. Dios espera que le obedezcamos. Y aquí vemos en la vida de Gedeón una persona que tenía temor, sí. Tenía miedo, sí. Pero él decidió, yo voy a obedecer al Señor. Versículo 33 aquí en su boletín dice, mientras tanto, los madianitas, los amalecitas y los del oriente se aliaron y luego de cruzar el río, acamparon en el valle de Jezreel. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Subrayen esa frase, por favor. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste hizo sonar el cuerno, los abiezeritas se le unieron. Además, Gedeón envió mensajeros a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Y ellas también se le unieron y salieron a su encuentro. Ahora, cuando empezamos el capítulo 6, vemos a estos 3 grupos llegando aquí sin una duda, un problema, una queja, llegando aquí básicamente quitándole toda la comida, los animales de Israel. Gracias, nos vamos. Regresaron más tarde para hacer lo mismo. Y Israel estaba básicamente paralizado. Y Gedeón le pidió o le preguntó, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para rescatar, para ayudar? Pero el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando tenemos que hacer algo, si Dios está con nosotros, es suficiente, como cantamos ahorita. Si Dios está en nosotros, es suficiente. Entonces, si hay una oportunidad de ir al África y servir
sabiendo que es posible que esto me cuesta la vida, pero Dios es suficiente, porque si me matan, voy a estar en la gloria de Dios. Y eso puede influenciar a otros para buscar y seguir a Dios. Dice aquí está la idea. Dios nos conecta con otros para ayudarnos a lograr sus propósitos. Dios nos conecta con nosotros para lograr sus propósitos. En ese día habían los tribus de Israel y nadie quería trabajar junto. Cada tribu quería hacer su cosa y quedarse ahí y proteger su tribu, pero cuando Dios básicamente llenó a Gedeón con su espíritu, él pudo unir a los tribus. Y saben, cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, Él también nos ayuda a unir a las personas que necesitamos. Aquí está el principio. Dios nos da el poder para hacer la obra que nos llama a hacer. Lo repito, Dios nos da el poder para hacer la obra que nos llama a hacer. Ahora, regresamos. Si tenemos el Espíritu de Dios, si Dios está con nosotros, Él está en nosotros, Él nos da una tarea, ¿tenemos lo suficiente para cumplir con esa tarea, sí o no? Sí. ¿Importa si tengo dinero o educación o cualquier otra cosa? No. Él puede entregar, Él puede darnos lo que nos falta para cumplir con su misión. Versículo 36. Dice, entonces Gedeón le dijo a Dios, si vas a salvar a Israel por medio de mí, ahora subrayen esta frase, como lo has prometido, y vamos a regresar a eso. Déjame poner en la era un vellón de ¿qué? De lana. Ahora, para mí es bastante cómico porque durante la conferencia misionera alguien me dejó un regalito para usar esta mañana. Gracias, no sé quién es el dueño, pero lo voy a usar esta mañana. Aquí llegamos al versículo 36 y ya Gedeón recibió la confirmación, la palabra de Dios, pero él todavía, aún él quería hacer esto, pero él todavía tenía, ¿qué? Temor. Él cortó Baal, el ídolo, la cera, todo esto, y estaba tan emocionado, pero ahora, Señor, quiero un poquito más de asegurancia. Aquí le voy a presentar esta lana y Señor, quiero hacer algo con esto, para confirmar, porque ya dice aquí, como has prometido. ¿Qué significa eso? Ya Dios le dio la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que a través o por medio de ti, Gedeón, vamos a conquistar a estos enemigos. Entonces, dice aquí, déjame poner en la era un vellón de lana en el suelo. Ahí dice, si al amanecer hay rocío sobre el vellón, pero a su alrededor el suelo está seco, con eso entenderé que tú salvarás a Israel por medio de mí. Y aquí está la frase, subrayenlo, como lo has prometido. Y así sucedió. Cuando Gedeón se levantó, exprimió el vellón y con el rocío que sacó llenó un tazón de agua. Entonces, cuando él se levantó el próximo día, esto estaba, como dicen los cubanos, empapado. Gracias. ¿Y qué hizo él? Lo tomó y le sacó toda el agua y cayó. Bueno, él no estaba completamente seguro que era suficiente y él continúa y dice, ok, está bien, pero no te enojes conmigo. Ahora, cuando el hijo mío me dice, papi, no te enojes conmigo, pero quiero decirte algo. Ven un problema entonces no soy el único. Pero él le dice al Señor, Señor, no te enojes conmigo. Señor, sí, insisto, dice, pero quiero hacer otra prueba con el vellón. Te ruego
que esta vez solo el vellón quede ¿qué? Seco, y que alrededor de él haya rocío en el suelo. Y dice, esa misma noche Dios lo hizo así, Él lo puso aquí en el suelo, y entonces la mañana estaba bien. Ahora, aquí está la pregunta, y vamos a mirar aquí una foto aquí arriba. Aquí hay una oveja que se escapó de su dueño, por 6 años no lo afectaron. Está cómico el retrato ese, ¿no? Ahora, dicen que al fin cuando lo encontraron, pudieron hacer 12 trajes de hombres con la piel de la oveja. Interesante, ¿no? No sé si está en Men's Warehouse o en Walmart, no sé, pero 12 trajes para hombres. Ahora, interesante, pero yo sé que cuando el hijo mío era pequeño y tenían que cortarle el pelo, si el niño se porta mal, ¿qué hacen? Le dan una chambelona. Algunos adultos necesitan una chambelona también en estos momentos, pero bueno, la idea era que, yo voy a hacer algo, voy a tomar un vellón de lana y lo voy a poner aquí porque quiero probar, quiero asegurarme que Dios está en esto y lo va a hacer. Aquí está el punto. Buscar una señal es el enemigo de la fe y la obediencia. Ahora, Dios por su gracia le dio esa señal, ¿ok? Pero eso no es un modelo para la oración nuestra, ¿ok? Eso sí quiero explicar muy claro. Eso no es un modelo, no es, Señor, si me levanto mañana en la mañana y tengo un Mercedes del año 2016, yo voy a saber que es la voluntad de Dios de ser pastor. No, ¿ok? Esto fue algo no natural, fue algo que supernatural que Él hizo. Aquí está el principio. La gracia de Dios está disponible cuando estamos débiles espiritualmente. Débiles espiritualmente. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Dios siempre responda en esa forma a nuestras peticiones? No. A veces lo que tenemos que hacer es solamente buscar a Dios y obedecerlo. Si Él nos quiere dar una señal, está bien, pero el señal es el enemigo de la fe y de la obediencia. Regresamos al punto principal al cerrar. Dice, no necesitamos una señal cuando tenemos la verdad. Amén. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Señor, gracias por la palabra de Dios. Es suficiente. No necesitamos una señal, no necesitamos algo extraño para confirmar la palabra. Señor, sencillamente tenemos que seguir y obedecer por fe. Pido, Señor, en esta mañana, al cerrar este tiempo juntos, si hay alguien aquí que no te conoce, que este sea el día que ellos vengan a conocer que hay un Dios y hay una persona entre Dios y el hombre, y es Cristo Jesús. Lo pido en el nombre de tu santo Hijo amado. Amén.